Con este vídeo vamos a repasar los aspectos más importantes de la visualización del espectro de señales FM y también de la medida de sus parámetros, así como de parámetros del modulador. En nuestro caso, el modulador de FM se compone simplemente del VCO de la placa del oscilador local de 10,8 MHz, al que debéis conectar como señal externa la señal moduladora generada con el generador de funciones y que es la señal que nosotros estamos visualizando en el canal 1 del osciloscopio. Es importante que no os olvidéis de configurar los interruptores de la placa del oscilador de 10,8 MHz en modo LC y EST, o de lo contrario no estaríamos generando una señal FM sino un tono. Como podéis ver en el osciloscopio, la señal moduladora es un tono de unos 10 kHz y su valor de continua determina la frecuencia portadora de la señal FM, como podemos observar conjuntamente con el analizador de espectros. Como ya sabéis, el espectro de una señal FM modulada por un tono es un conjunto de deltas que están separadas la frecuencia de la señal moduladora. Pero para poder visualizar dichas deltas es necesario que la resolución del analizador de espectros sea menor que la separación entre ellas, es decir, menor que la frecuencia de moduladora. Así que vamos a ajustar el analizador de espectros para poder visualizar correctamente dichas deltas, para lo cual tenemos que reducir el ancho de banda de resolución del analizador de espectros, que lo vamos a conseguir reduciendo el span. Si nosotros reducimos el span, pues ya estaríamos apreciando las deltas, que podemos comprobar que efectivamente están separadas 10 kHz. Si nosotros variamos la frecuencia de la señal moduladora, podemos ver cómo va variando la amplitud y la separación entre las deltas del espectro que componen la señal modulada. La amplitud de esas deltas en realidad depende del índice de modulación, que es una función no solo de la frecuencia de la moduladora, sino también de su amplitud y de la sensibilidad del modulador. Precisamente nuestro objetivo ahora será medir la sensibilidad de dicho modulador, lo que nosotros hemos llamado el parámetro KF. Como nosotros sabemos que el primer nulo de la función de Bessel de primera especie de orden 0 se sitúa en 2,4 y que dicha función es la que determina la amplitud de la componente espectral de la señal FM a la frecuencia de portadora, lo que vamos a hacer es aumentar lentamente la amplitud de la señal moduladora hasta conseguir anular la componente espectral en la frecuencia de portadora. Es muy importante que empecéis siempre desde la amplitud mínima, porque la función de Bessel de primera especie tiene varios nulos. Entonces no basta con que hayamos anulado la componente en frecuencia de portadora, sino que además tenemos que estar seguros de que se trata del primer nulo. Así que ponemos la amplitud de la señal moduladora al mínimo. Centramos el espectro de la señal en la pantalla del analizador de espectros, con lo cual la frecuencia de portadora sería de 10,88 MHz, y ahora aumentamos lentamente la amplitud de la señal moduladora hasta conseguir anular por primera vez la componente espectral a la frecuencia de portadora, lo que ocurriría precisamente en este punto. Bien, vamos a aumentar un poco el span del analizador de espectros, y este es el espectro que se observa cuando el índice de modulación de la señal FM es de 2,4. Si vosotros veis un mayor número de deltas con distinta amplitud, es que no estáis en el nulo de 2,4, sino en el segundo, tercer o cuarto nulo de la función de Bessel de primera especie de orden 0. Bien, pues como el índice de modulación es 2,4, entonces nosotros sabemos que la máxima desviación de frecuencia es 24 kHz, es decir, el producto del índice de modulación por la frecuencia de la moduladora. Es importante que tengáis claro que nosotros no hemos medido la máxima desviación de frecuencia, sino que hemos ajustado la amplitud de la moduladora para forzar una máxima desviación de frecuencia de 24 kHz. Para obtener la sensibilidad del modulador, lo único que tenemos que hacer es medir con el osciloscopio la amplitud de la señal moduladora, para lo cual vamos a ajustar un poco la escala del canal 1 y obtenemos un valor pico-pico de unos 550 milivoltios. Recordad que la amplitud es la mitad de ese valor. Si ahora nosotros dividimos los 24 kHz de la máxima desviación de frecuencia entre la mitad de los 550 milivoltios pico-pico, es decir, entre 275 milivoltios, nos va a dar una sensibilidad del modulador de 87 kHz por voltio. Esta sensibilidad tiene que concordar con la sensibilidad que hayáis medido durante la caracterización del VCO al inicio de la práctica.
Bueno, y por último vamos a ver una forma de medir la máxima desviación de frecuencia con el analizador de espectros. Recordad que en el apartado anterior no medimos la máxima desviación de frecuencia, sino que ajustamos la amplitud de la señal moduladora para obtener 24 kHz de desviación de frecuencia. La idea en la que se basa el método para medir la máxima desviación de frecuencia es la de tomar medidas de potencia lo suficientemente rápidas como para obtener el espectro de la señal FM en espacios cortos de tiempo. Por lo tanto, si el tiempo de observación en el que tomamos la medida de potencia con el analizador de espectros es lo suficientemente corto en comparación con el periodo de la señal moduladora, la señal FM es un tono cuya frecuencia va variando dentro del margen de frecuencias instantáneas de la señal moduladora. Bien, pues como el tiempo de observación durante el cual el analizador hace medidas de potencia es inversamente proporcional al ancho de banda de resolución, hay que aumentar el ancho de banda de resolución hasta hacerlo mucho mayor que la frecuencia de la señal moduladora.